Fíjate, déjame pincharte más, Inés. Dale, dale. ¿Para qué hacer el protocolo? ¿Para qué hacer la redacción de principios, misiones y valores? ¿En qué tanto la intención de hacerlo es regir y controlar la conducta de otros? ¿O qué tanto es un real deseo genuino de servicio a las personas para orientarlas, para que su accionar sea más libre, consciente, responsable? No, Tiene no sé las si, dos, Marcial, desde mi punto de vista. O sea, tiene, o sea, a ver, hay que ser muy honestos. O sea, creo que hay que aceptar que es una especie de guía, ¿no? Y las guías son, te voy a decir por dónde te puedes ir, ¿no? Esa es como una guía, o una especie de normatividad sin ser normativa llevada a la junta, ¿verdad? Pero sí es una especie de, así nos gustaría que actuaras, ¿no? Para que conviviéramos mejor, ¿verdad? Esa es la realidad. Sin embargo, creo que a mí, por ejemplo, que me toca trabajar con el protocolo, yo peleo mucho todavía con Eugenio de que no tenemos que repetir el protocolo de memoria cuando él pregunta en una de las unidades de trabajo, a ver, dime 4 valores. Y yo no estoy de acuerdo con eso, sino más bien en que las acciones sean mucho más consecuentes con lo que el protocolo dice. Para mí es una guía de estudio, para mí es una reflexión, para mí es, y eso lo trato de transmitir cada inducción y cada que hablamos del protocolo, es no lo vean como una cuestión limitante, sino más bien como una cuestión de ampliación de la concepción del valor y de cómo esto puede mejorar tu vida tremendamente. Y entonces por eso mi manera de dar el protocolo es muy coloquial, es muy, hablemos del baño sucio, hablemos del cable pelón que está ahí, que lo ves y que pues no es mi área, yo no soy de mantenimiento, no, pero es una cosa que nos puede afectar a todos, ¿no? Es un tema que nos puede impactar a todos, sí es tu responsabilidad también. O sea, sí trato de que esta parte sea divertida, que sea lúdica, que nos veamos en nuestras acciones diarias, que hacemos como muy desconectadas y que si yo soy una persona súper respetuosa, jamás miento madres, jamás le digo a una persona ofensas, pero sí soy respetuosa en la cocina, soy respetuosa en el baño, soy respetuosa. ¿Por qué? Porque no veo esa acción como una parte del respeto hacia el otro. Entonces, son las dos cosas, si me preguntas, creo que son las dos cosas. Creo que tiene como una idea de guiar cierto comportamiento para una mejor convivencia, pero también creo que tiene una posibilidad enorme de reflexionar libremente sobre nuestro propio proceso, sobre nuestro nivel de conciencia y cómo lo podemos ir aumentando y llevando a un nivel mucho más grande de acción. sí, sí, como que mi intención con esto es como preguntarnos, es aquello de si la ley es para el hombre o el hombre es para la ley, ¿no? Y yo la pregunta que quiero dejar en el aire es, ¿no será que este empeño estéril de que se graben los valores, Sí. que se tatúen, que vivan, ¿no será que en realidad es una forma de coerción? Es decir, que no está hecho con el ánimo de servir a las personas, sino de poner las personas al servicio de la ley, al servicio del código, al servicio que al final de cuentas no es más que la persona al servicio de la organización, la persona al servicio de la empresa, ¿no? Aquí están los valores de la empresa, así es que, ¿no? Y las personas son lo primero. No sé si me explico, o sea, tremenda contradicción, ¿no? Puede ser que sin quererlo estemos cayendo en tomar la ley para poner las personas al servicio de la empresa. Lo dejo como reflexión, nada más. Venga, Francisco.
Gracias. Buenos días a todos. Fíjate que es increíble cómo se hila el libro pasado con este, porque digo, voy a tomar una parte del libro, pero creo que para lo que comentaba ahorita Pedro, de llegar con todos nuestros colaboradores y hacer una recopilación de sus acciones o sus palabras, primero tendríamos que tener muy claro el tema de, nuevamente, de lo que vimos, de la libertad y la responsabilidad. Y me gusta esta parte en donde habla que la empresa tiene que tener dentro de su ADN, tiene que entender que la cadena de flujo de valor, hasta menciona que anteriormente Ford nos enseñó a dividir el sistema de producciones, pero llegó Toyota y por su número de producción lo alineó y que cualquier colaborador podía hacer cualquier parte. Entonces, nosotros en esa parte debe ser el compromiso de que, digo, no sé si llamarlo valor o principio, pero debemos actuar a nuestros colaboradores, enseñarlos que si yo estoy en contabilidad o estoy en aduanas, las repercusiones del servicio que doy son directamente proporcionales y son lineales. Es esa parte de empoderamiento, es esa parte de polivalencia, esa parte de entendimiento de lo que es desperdicio, y me gusta cómo lo describe, de aquello que no genera valor, se puede considerar desperdicio, y el entorno seguro. Y me gusta mucho cómo el libro, bueno, al menos este capítulo lleva de la conceptualización de misión y visión y cómo él habla de que todos queremos poner nuestra misión y visión dentro del marco de la puerta o del marco de nuestras paredes, como unas grandes frases, ¿no? Que copiamos a otras industrias similares, pero cómo llega dentro de una reflexión a frases muy simples, ¿no? A lo que repercute y a lo que es. Y creo que muy padre porque este libro, digo, no, este libro es una guía perfecta de, yo creo, más que misión, visión, principios o valores, de una cultura empresarial, una filosofía empresarial, en donde habla de dar, empoderar a nuestros colaboradores en el entendimiento de que todos formamos la empresa y todos conformamos lo que queremos que sea la empresa. Y me gusta mucho esta parte. Entonces, eso quería comentar. Padrísimo, 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 Francisco. Muchas gracias. Inés había levantado la mano. No, ya, estaba con la anterior, gracias. Era mi Ok. manita anterior. Alberto también la levantó hace Venga, ratito. Alberto. Sí, yo concuerdo con lo que decía Inés. Finalmente, creo que también la empresa va evolucionando y conforme va evolucionando la empresa, también tiene que ir evolucionando las cosas. No es lo mismo, vamos, yo pongo mi ejemplo como Liverpool. Es una empresa que fue generada o fue fundada en el siglo XIX. ¿Tú crees que esos valores sean los actuales? Pues definitivamente no. Y era una empresa pues, que era una sola persona. Ahorita creo que tiene 80,000 personas. Entonces, también el tamaño de la empresa influye en la forma de cómo generar esos valores y cómo aplicarlos dentro de la empresa. Aquí estamos hablando en el libro de una empresa que se generó con una persona, creció, creo que lleva ahorita, o al momento del libro, lleva como 50 personas, todas capacitadas, o sea, todas son personas que tienen un nivel de, ¿cómo se llama?, de conocimientos alto. En Liverpool, un vendedor se le pide secundaria o preparatoria. Y la mayoría de la gente son vendedores y son los que tienen el contacto con el cliente. ¿Cómo le haces para que ellos definan sus valores? ¿O cuáles son los valores que van a aplicar en la empresa? Entonces tienes también que analizar ese tipo de situaciones. Sí, Pedro, ¿tienes cuántas gentes? Tienes unas cuantas gentes, todos son gente que tiene más o menos un nivel académico y un nivel de conocimientos bastante parejo. Pues todo eso creo que también tiene que ver. El libro me encantó. Como dice Francisco, en 3 o 4 frases puso todo lo que son los valores actuales de la empresa
que generaron todos, no generó el propietario. Y el libro dice, el propietario no es la empresa, pero tiene que cumplir la empresa así, los deseos, no los deseos, sino lo que quiere el propietario. Porque al final de cuentas él es el que está arriesgando el capital, es el que está fundando esto. Entonces, muy interesante, muy complicado, pero sí se puede lograr. Ese es mi comentario, gracias. Gracias, Alberto, muy padre, gracias. Venga, René. Hablando de Dialog, porque aquí lo que me he puesto a pensar con lo que ha comentado Alberto Inés, la etapa en la que yo llego a Dialog, porque el fundador, cuando inicia la organización, él traía como pues toda en la cabeza, una sinergia, tenía qué era lo que quería, cómo lo buscaba, y a la hora de ir invitando personas a su equipo, como que van engranando personalidades y van logrando. Pero en una curva de madurez, en la etapa que yo llego a la empresa, yo veo esa parte de que ya no era lo que yo conocía que era la empresa de mi padre, ¿no? O sea, yo empezaba a ver, y eso es creo que a veces se va perdiendo, o sea, va madurando y como un ser humano a veces nos perdemos, pues ya yo llegaba a la tienda de León y era una tienda que se llamaba Dialog, pero no se sentía como Dialog de Uruapan donde estaba el fundador, ¿no? Entonces se fue perdiendo y empezó a cambiar en esa cultura y empezó a ser una empresa de resultado, 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 ¿no? Y es ahí donde yo veo cómo realmente el tema, aunque el fundador, depende de la etapa de la organización y cuánto tiempo esté el fundador. Pero si empieza el fundador a meter diferentes líderes y tienen diferentes personalidades y ahora ya cuando la empresa eran 10 a llegar a más de 100, ahí es donde veo yo la falta, ¿cómo diré? La falta de dirección del fundador, diría, pero ya se rompió, pues ya no es, y es lo que a lo mejor decía Inés, cuando estaban separados, parecía que cada quien viva la cultura, pero realmente te das cuenta que no, o sea, hueles el clima cuando llegas a una tienda. Vas llegando, hay diferentes empresas donde dice, oye, no, esta tienda no es la misma. Lo veo en la comida, ¿no? Esas franquicias que van abriendo por todos lados. Llegas una y dices, no hay como la original, ¿no? No hay como allá donde te atendía el dueño, porque se rompe esa parte, porque somos personas y somos realmente la fortaleza. Entonces creo que al crear esa comunidad o al dejar de trabajar en grupos y trabajar como equipos, en buscar ese engrane, creo que es lo que hace realmente la organización. Y yo es ahí donde ando, donde estoy viendo, porque estamos chocando con diferentes culturas. O sea, estoy chocando con una cultura de León. No sé si les tocó ver en la convención a Inesia Marcial, pero de repente se salía un líder, el de León, y llevaba todo su equipo allá, y era una unidad muy diferente donde iban tras la persona y regresaban, iba. Y eran otros donde se dispersaban, y eran otros, o sea, eran diferentes personalidades, y es lo normal, pero ahí es donde veo cómo realmente la cultura que nosotros deseamos no es la que estamos viendo. O sea, la cultura que yo tengo escrita y que la ponemos y que está en nuestra página web y que trabajamos todos los días, es la que yo digo, esa es nuestra cultura deseada, realmente los estamos llevando y hay cosas que me hacen engrane que viene alineado a los principios. Hoy adopté yo los principios de USEM para trabajar y estar creando una comunidad, porque esos principios nos van a ayudar a crear una comunidad. Y entonces agarro el valor responsabilidad y lo alineo con la dignidad de la persona. Entonces, ¿cómo le ayudo yo dentro de la organización a que pueda vivir este principio la persona y que se engrana con el valor de la organización? Ahí es como
como el trabajo que traigo del día a día, ¿no? Siempre digo y cada vez digo, qué fácil se escucha, pero ese es el gran reto que tenemos. Pero vives con un mundo de personalidades muy diferentes. Fíjate, René, es muy interesante tu planteamiento, tu historia, pues. Tu papá funda la empresa y trae una visión y él, dices, él quería la empresa para mejorar la vida de las personas, ¿no? Y, y cuando te preguntas qué pasa, o sea, ¿por qué se diluye? ¿Por qué ya con el paso del tiempo las personas, las sucursales, cada una va tomando un, una personalidad diferente, ¿no? Este, creo que el tema va por ahí, o sea, va hasta qué punto, después de lo que hemos leído, después de la experiencia de este hombre, hasta qué punto es necesario, es conveniente, es natural, o sea, debemos de aceptar que cada persona, que cada sucursal tenga su personalidad, ¿no? Para qué me empeño en querer uniformar a todo mundo cuando no es posible, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente es necesario respetar la personalidad de cada equipo, de cada sucursal? ¿O hasta qué punto no? ¿Hasta dónde? ¿No? Por ejemplo, ahí entra el tema de los principios y los valores. A lo mejor, si es tema de personalidad, no hay bronca, pero si es tema de principios, ahí sí hay bronca. No sé si me explico. Si los principios, tal como lo presenta Alejo, ¿no? Tal como lo presenta, donde dice, separé, ¿no? Separé dos cosas. Por un lado, valores, que tiene que ver con personalidad, y por el otro lado, principios, es decir, guías, normas, pautas que no son al gusto, que definen nuestra forma de actuar, que no se vale violar, que no se puede violar, ¿no? Y entonces hace una separación para llegar a 8 principios y los desglosa, ¿no? Los desglosan en conductas, en cosa muy visible, ¿no? Entonces, creo yo o les pregunto, ¿no? ¿Será que tenemos que concesionar? O sea, ¿es cierto eso de que habría que respetar la personalidad de cada equipo, de cada sucursal en cuanto a valores y ser inflexibles en cuanto a principios? No sé si me explico, ¿se entiende lo que estoy tratando de decir? Venga, Inés. Si pensáramos que los principios son como estas cuestiones que son guías, ¿no? O sea, más que, digamos, como, sí, como una especie de guía, ¿no? O sea, yo sí creo que hay, a ver, inevitablemente, el otro día lo poníamos en la reflexión esta que hacíamos, que me invitaste a hacer, que es una empresa plenamente humana, ¿no? Pues digo, para empezar es humana porque pues, está hecha por humanos, ¿no? Cada unidad de negocio va a tener una personalidad, sí, como específica. Yo creo que los principios que podrían ser este tema de pues ser plenamente humanos, altamente productivos y socialmente responsables, creo que sí guían como una forma de
atención interna y externa hacia los clientes, ¿sí? Una reflexión sobre, pues todas las personas tenemos un valor y todas las personas somos, digamos, como hacemos nuestro aporte y en sí somos personas valiosas, ser responsable interna y externamente y pues obviamente somos una empresa, entonces tenemos que de alguna manera lograr los objetivos, ¿no? O sea, ser productivos sería lograr como los objetivos en común. Yo sí creo que hay ciertas unidades donde se viven más, un valor más fuerte específicamente. O sea, yo lo veo así. Hay unidades de negocio que viven mucho el tema de solidaridad, otros viven otras cuestiones que son pues muy particulares, ¿no? Yo personalmente no lo veo mal, o sea, no lo veo mal. Yo creo que a mí me hace menos ruido en este caso que poner como una especie de forma de actuar como si fueras a un Starbucks, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcial? ¿Está tu café listo? Y todos se tienen que aprender lo mismo para que aparentemente sea el mismo servicio en todas las unidades de negocio. Aún ahí que todo mundo actúa de forma como igual, creo que debe de haber un valor que se vive más particularmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor existe en este caso, una coordinación o un liderazgo, sea explícito o no explícito, es decir, sea nombrado o no nombrado, existe un líder que de alguna manera hace esa mediación como de vivir un valor en específico, ¿no? Entonces, yo no sé si para mí es como algo normal y no es tan mal visto que cada unidad de negocio maneje unos principios similares, es decir, que busquemos el ser amables con la gente, que busquemos el ser productivos, que busquemos ser unas personas que colaboran al bien social. Y cada unidad de negocio tiene un propio espíritu, porque es como las personas mismas. O sea, cada unidad de negocio podría ser como una personalidad o una persona. ¿Por qué quieres que sea exactamente igual si finalmente tiene su personalidad y si sigue si persigue estos mismos principios? Para mí personalmente, no hay tanto problema. O sea, lo que dices también, René, más que un tema de empresa, tiene que ver con un tema de cultura. Este tema de que hacemos bolitas y no nos queremos mover y que nos movemos como en habla, y vuelvo a repetir, a lo mejor es una cosa muy fea la que voy a decir, pero sí la creo, habla de nuestra edad como sociedad. Somos una sociedad adolescente y los adolescentes se mueven así en bola y así. No hemos llegado a una edad de adultez donde digamos, no manches, estoy llegando a otro lugar donde jamás me siento con otro equipo de gente, déjame voy y conozco y me separo un poquito de los que ya veo todos los días. Hay que acordarnos que la adolescencia te mueves como con tu grupo de gente, ese es tu valor, es tu referencia, es tu seguridad, y creo que todavía nos movemos mucho así. Creo que reflejamos nuestra edad como mexicanos, como cultura, como sociedad. Y eso yo no lo veo como una cuestión de empresa, sino lo veo como muy replicado en muchos ámbitos, no nada más en el empresarial. Quieres ir a no sé qué y te sientas con tu amiga y ahí estás a un lado de tu amiga. Como que esa es tu seguridad, ¿verdad? Y no quieres ponerte en otra mesa para no exponerte. Eso creo que es una cuestión que habla más de nuestra edad, pero de lo otro sí creo que está padre que tenga una personalidad particular, que siga los mismos principios. A mí me gusta mucho cuando la gente llega a las unidades de negocio y te dicen, la neta se siente un ambiente bien padre, se siente una vibra muy relajada, se siente una vibra muy amigable. Y yo digo, qué padre, pues eso quiere decir que la persona se siente bien recibida. Veo la gente comiendo en los comedores, todas las unidades de negocio tienen comedores, y pues comemos todos juntos, como que no hay este tema de, no, primero comen los operadores y luego comemos los administrativos, o sea, como que hay una especie de mezcla. Entonces, yo no lo veo mal, perdón, a lo mejor me desvié mucho, pero no lo veo No, mal que cada unidad pueda tener una particularidad que sea diferente, que guarde principios similares, que son los que son como fundamentales que queremos, de alguna manera ir desarrollando. Y creo que lo otro tiene que ver con
más con nuestra forma de ser como mexicanos y la edad que tenemos como sociedad. Muy padre. Ahorita te doy la palabra, René. Nada más déjame preguntar algo que me surge. Es que esto es para mí es fundamental. Es cómo llegan a estos principios. ¿Por qué nacen estos principios? ¿Cómo llegaron en el caso de su empresa? Alejo dice, yo no era una persona estudiada, yo no sabía mucho de gestión. Es más, yo iba como a contracorriente, ¿no? O sea, yo tenía una forma de entender los negocios y hacer las cosas que se despegaba de lo convencional. ¿Cómo es que llegan a esto? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo nacen los principios en esta FDSA? ¿Cómo surgieron? ¿Por qué surgieron? ¿Con qué corazón, con qué intención nacen los principios en esta organización? ¿Cómo es que llegan a formularlos? Yo identifico que nacen a partir del trabajo entre ellos, como que él y el primer equipo con el que trabaja, pues empiezan a resolver situaciones y cuando él se da cuenta que él está estorbando más que ayudando, es cuando dice, pues no va a haber jerarquías, como dijo él, es mucha intuición de él. O sea, decir, bueno, ¿para qué me pongo yo a querer controlar, a querer decir, a querer dictar, si realmente estoy estorbando al proceso? ¿Ah? Entonces, a mí se me hace muy interesante como que esa conciencia, esa humildad de saber cuándo no, cuándo ayudo y cuándo no ayudo al equipo pensando en el cliente. Y Sí, luego habla ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes digan. Creo que es muy importante desde el momento en que nace la empresa, empieza a darse toda esta dinámica. Ahorita sí, me acordé cuando yo hice un estudio de las empresas certificadas por buen lugar para trabajar, me mandaron a Sonora. Llegué a esa empresa y tal cual, eran como 200 ingenieros de software. Llegué y dije, oye, ¿quién es el gerente? No, pues nadie es el gerente. Así, yo me quedé sorprendido. ¿Cómo que nadie es el gerente? No, no, nadie es el gerente. Oye, pues entonces, y capital humano, recursos humanos, sí está. Pero más bien se regían por procesos y me gustó mucho una regla que puso, una regla que sí había un dueño, pero ese dueño estaba en Estados Unidos y nada más hacía labores de dueño, pero gerenciar jefe, no había jefes. O sea, sí hay dueño, pero no jefes. Y entonces la regla que puso es, aquí todos los que quieran trabajar van a contribuir a los retos de la empresa. Entonces hacían aplicaciones de software. Pero ajá, como regla vamos a poner, van a ser dos aplicaciones al mismo tiempo. Una aplicación para la empresa, una app, y una aplicación para la persona, para él. Él va a ser el dueño de esa aplicación. Y si quiere ser empresario, crecer, eso va a ser. Y era impresionante, los chavos estaban en esos 100, 150, 200, todos en sus escritorios, todos callados, trabajando, pero porque tenían un interés de su aplicación y la aplicación de la empresa. Y sí. entre ellos se daban cursos y todo. Entonces yo creo que nace, en tu pregunta, nace a partir de la humildad y de la intuición de Alejo. Sí, a ver, espérame, estoy estorbando más que ayudando. Y rompe la jerarquía. Exacto. Esa parte me parece que es valiosísima. Me doy cuenta que cada quien tiene que tener gran autonomía. Me doy cuenta que yo, yo estaba convirtiéndome en el estorbo, que, que, que yo, lejos de ayudar a la autonomía, la gente inconscientemente esperaba que yo le dijera qué hacer y vigilara
los tiempos de entrega y todo este rollo, ¿no? Ujú. Entonces, esa es para mí esa es la parte extraordinaria de este hombre, ¿no? O sea, esa intuición para decir, ah, caray, me estoy estorbando más de lo que ayudo. Necesitamos que cada quien tome decisiones, necesitamos favorecer la autonomía, porque así es la naturaleza del trabajo. Y aquí lo ligo con lo que ya Francisco decía, el, si estamos considerando a las personas como seres libres que toman decisiones, favorezcamos el que toman decisiones, favorezcamos el que cada persona, cada equipo tome decisiones lo más autónomamente posible. ¿Cómo es esto? A través de principios, dice, leyó un libro que se llama Principios y dijo, ah, caray, necesitamos un algoritmo, necesitamos algo que marque el ritmo, ¿no? Necesitamos algo que nos permita, dice, para que cada decisión que se tome en la empresa, ¿no? Sea como contributoria a este marco común. Así es como nacen los principios. Dice, además, con esos principios nos mediríamos a nosotros mismos para evaluar si estábamos haciendo lo correcto. Fíjense qué interesante, o sea, no te pongo para que yo norme tu conducta. No es un reglamento de tránsito que te pongo para que lo respetes y luego te pongo vigilantes para ver si lo cumples y si no sancionarte. No, son principios para que tú rijas tu conducta y tú te evalúes sobre si estás haciendo o no lo correcto. Dice, cada vez nuestros equipos tenían más autonomía, con lo que era necesario que operáramos con criterio individual, pero siempre dentro de un marco común. No sé si me explico, o sea, para mí esto es una gran luz, una gran, gran luz. ¿Por qué? Porque el marco ya no nace con una intención regulatoria. El marco nace con una intención de propiciar la autonomía. No sé si me explico. Estaba Alberto y luego Francisco. Ah, no, perdón, René le había yo. Primero René, luego Alberto, luego Francisco. Bueno, hace rato mi participación era sobre lo de las personalidades de cada sucursal, pero ahorita con lo que comentas y escuchando hace tiempo que me compartiste una entrevista, Alejo, era eso de cómo realmente las decisiones relevantes o la solución de conflictos caen en los directores o en los líderes. O sea, y es bien difícil si no creamos una organización circular a un rol y a que todos podamos tener estos principios para tomar esas decisiones relevantes y soluciones, a que va escalando en la pirámide y siempre llega todo. O sea, yo recuerdo los casos del IPADE que siempre el problema era el director, ¿no? Todo caía en el director, porque todo se va escalando. Entonces, son decisiones relevantes y solución de conflictos. Entonces, cuando hay un conflicto, a ver, pues pásaselo al de arriba a ver qué dice. Pásaselo al que sigue, pásaselo pues al jefe a ver qué nos dice que hagamos. Y creo que esto de los principios ayuda a darle esa fortaleza o en lo que los principios que él pone de poderte equivocar, que luego se contradice, pero el tema es, hágalo, ¿no? Hay temas que tomamos decisiones como cuando se te poncha una llanta y la decisión es poner la refacción, pero todavía no solucionas el problema de ir a parchar la llanta y llevarla, y a veces creo que esto de autonomía te ayuda a ir como a la causa raíz y a resolver problemas. A mí todo lo que ha hecho y que alinea mucho Lean, me hace mucho sentido, porque ahí es donde haces empresas
plenamente humanas y altamente productivas. Entonces, creo que la parte de hacer esto y bajarlo pues es hacer ágil, o sea, al final te lleva a ser muy ágil en la operación y a dar resultados como comunidad, ¿no? Qué maravilla, eso es importantísimo y me parece que es oro molido en tu caso, René, que puedas vislumbrar esto, ¿no? Que lo veas con tanta claridad. Es decir, aquí está la manera de conciliar principios con agilidad. La única cosa que me interesa muchísimo es remarcar que cuando hablamos de principios, en este contexto, principios se refiere a marco común para toma de decisiones. No confundamos con principios de la doctrina social de la Iglesia. Los Ya. principios de la doctrina social de la Iglesia son principios de orden social que hacen que funcione el orden social de cualquier familia, colonia, barrio, empresa, etcétera, sociedad, ¿no? Aquí son principios para toma de decisiones, para agilizar toma de decisiones, para descentralizar la toma de decisiones. Venga, Francisco. Creo que iba Alberto primero. Venga, Alberto. No sé. Gracias. Sí, a mí me llamó la atención un tema del libro que decía que tenían muchos problemas con la cuestión de la facturación. Y ahí para mí, ahí como que fue incluyente. Dijo, bueno, eso principio pues es administrativo, pero por alguna razón tomó en consideración a todo el grupo. Y los que dieron parte de la solución fueron los programadores, no la parte administrativa. Entonces hay que tomar en consideración a todo el mundo, sobre todo en empresas pequeñas, porque Claro. finalmente mucha gente que a lo mejor dices no sabe, es la que te va a dar el resultado, es la que te va a dar la solución. ¿Quién Así es. está en contacto con el cliente? ¿Quién está en contacto con la problemática diaria? Es el que está haciendo las cosas. Entonces hay que incluir para la toma de decisiones, sobre todo este tipo de decisiones más difíciles, a todo el mundo. Igual a la parte administrativa, en cierto momento, tomarla en cuenta para ciertas cosas ya propias del negocio. Sí, esa es una gran lección. Dice, ahí Luis me dio la primera gran lección. Los procesos no son de una persona o un departamento. Los procesos son de FDSA y como FDSA los vamos a tratar. Esta parte de entender, de romper los hilos, el departamentalismo, ¿no? Y entender la vertebración, diríamos, del proceso, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. O sea, no es cuestión, esto es de contabilidad, esto es de los programadores, no. Los procesos son de la compañía, de la organización, verlo como un todo. El gran problema que tenemos es que venimos de una cultura, de una formación que nos enseña a separar, a partir, ¿no? Para luego tratar individualmente o separadamente cada cosa y luego tratar de unir y es ahí se hace un desastre, ¿no? Venga, Francisco. Digo, yo voy a complementar una frase que dijiste, Marcial, donde dice propiciar la autonomía, pero creo que el tema de los principios, y lo leíste ahorita del libro de cómo nacieron los principios en Lean, o en la empresa, perdón, FD, propiciar comportamiento en la autonomía. En esa parte en donde exactamente definieron a través de algoritmos qué tipo de comportamiento querían tener. Y es que es bien importante porque, digo, ya hace rato, en una empresa en la que trabajé, llegó mi jefe y me decía esa parte, precisamente decir, vengo del banco y llegué a cambiar un cheque, y llegué a cambiar un cheque y me dijo el cajero, pues no se lo puedo cambiar porque su firma no parece la suya.
no corresponde a la del IFE. Y así en esos términos del IFE lo pongo, ¿verdad? Para que nos pongamos la contextualización del año. Y y entonces me dijo, oye, pero soy cliente de aquí desde hace 20 años, yo conozco al gerente y otra referencia, porque ya no hay gerentes en los bancos. Entonces le dijo, pues, y fui a hablar con el gerente y le dijo, ¿qué onda, Alfredo? ¿Qué pasó? Oye, pues tu cajero no me quiere cambiar el cheque. Y luego, a ver, déjame ver. Oye, pues, ¿qué pasó? No, pues es que el cheque no corresponde a lo que es la credencial. Y le dijo, lo siento, Alfredo, pero él decide, ¿no? Y es esa parte de responsabilidad de autonomía. Y él me decía, pero en un sentido de decir, es increíble cómo siendo el gerente del banco, él respetó la autonomía y capacidad de gestión que tuvo el cajero para decirle, no te lo puedo cambiar. Y luego trabajé en otra empresa en donde, exactamente como lo comentaba ahorita Pedro, no había gerentes. Todos eran proyectos, se trabajaba por proyectos. Entonces, de repente yo podía hacer proyecto de algo, trabajé como líder de proyecto, o de repente yo podía ser dentro de un equipo de proyecto que lo lideraba otra persona. Y se volvía muy interesante porque involucraba generalmente cuando nombran un director y gerente con sus conocimientos y educaciones, trata de imponer su conocimiento sobre las demás personas y aquí involucraba el conocimiento, sabiduría, experiencia de todos y compartían para un cierto proyecto. Pero lo que regía todo este comportamiento organizacional era los principios. Y me voy casi a decir que María Inés también podía escribir un libro de autogestión, porque exactamente lo que describe el libro, lo que comentó María Inés, si los comportamientos de las empresas podrán ser distintos siempre y cuando tengan muy claros los principios compartidos que regulen su comportamiento. Y entonces creo que ahí está la clave para la gestión de la empresa. Padrísimo, padrísimo. Es que eso es una luz maravillosa, Francisco, es una luz maravillosa. Si queremos poner a las personas al centro, tenemos que poner personas libres y responsables. Y para eso necesitas darle un marco de actuación, ¿no? Y ese marco de actuación es eso, decir, miren, en esta empresa lo que creemos que va mano es tal cosa y tal cosa, ¿no? Y entonces ponerlo, o sea, y además no tienes que inventarlo, porque la empresa lo sabe, ¿no? La experiencia lo dice, o sea, lo que importa es que quede claro que ese es el marco que vamos a respetar, pero vamos a respetar, no es el criterio del dueño que disfraza su voluntad en un marco que es nuestros valores. Yo cada vez que veo cualquier cosa así, algo interior me rechina y digo, a ver, nuestros valores, a ver, ¿es cierto? ¿Son nuestros? No. ¿Nuestros principios son nuestros? O sea, yo cada vez más reafirmo esto de que tenemos que hacer como una limpieza mental. Por eso mi énfasis en decir, erradiquemos el término empresa, ¿no? Hablemos de proyecto común, ¿no? Hablemos de compañía, hablemos de nuestro proyecto, porque entonces ahí ya no hay que el jefe y el súbdito. Aquí colaboramos para un proyecto común. ¿Cuál es el proyecto común? ¿Cuáles son las reglas que vamos a respetar? Punto, ¿no? Venga, Inés. Sí, aquí yo digo, me encanta como esta parte, hay una cuestión que cuando empezamos a estudiar todo este tema de la autogestión, el tema aún de los principios de ser una empresa plenamente humana, como que hay mucha gente que se asusta, ¿no? Y como que dice, ay, no. Y me gusta mucho el tema de decir, los procesos son buenazos siempre y cuando sean súper entendidos por todos, que es como una metodología de agilización o de agilidad, que es lo que dice René. Me encanta un marco común, aceptado, entendido,
platicado, entendido, vuelvo a decir entendido, porque creo que lo que a veces nos falta es como esa parte. Y por supuesto que podemos ir hablando o podemos ir poniendo ciertos valores, pero yo vuelvo a lo mismo, con todo el ego bien trabajado, la neta es que nadie tiene un valor completamente desarrollado, o sea, nadie es Illuminati en un valor, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte muy interesante de estos valores, irlos estudiando, construyendo, platicando y que nos sirvan. Y va a haber uno que te va a retar más, o sea, cuando no es una imposición y cuando no es un tienes que tener estos valores. La neta es que cuando los ves con libertad, yo, por ejemplo, los que he estudiado, hay unos que me hacen como muchísima, me dan mucha luz en lo que a mí me falta trabajar, ¿sí? O sea, ser una persona tenaz, de inicio a fin, a pesar de las dificultades, empezar y terminar, porque creo también que culturalmente somos personas como de fuegos artificiales y empezamos algo con mucho gusto y pocos terminamos el proceso completo, pocos nos involucramos en un tema de terminar. Entonces, para mí es esa parte como decir, qué padre, ese me reta mucho a mí. Hay otros que deben de retar a otras personas. Entonces, qué bonito que pueda la gente que empieza a querer hacer un cambio, no verlo con miedo y decir, a ver, no tienes que tumbar todo, ¿eh? No tienes que tumbar la casa ni nada. O sea, dejas tus estructuras, dejas tal cosa y la neta es que empiezas a trabajar por cosas que te empiezan a hacer sentido a ti y además que te entusiasma trabajar, no es una imposición, o sea, cualquier transformación tiene que ser así y no significa derrumbar todo lo que está, porque no todo es que esté mal. Hay cosas que son súper buenas y tenerlas es increíblemente bueno y hay que empezar a trabajar con estas que pueden ser mucho más conciliadas, entendidas, platicadas. Yo, para mí es, o sea, no sé si la personalidad de un poco ser una personalidad medio flojilla o de poca energía es muy buena. Y les voy a decir por qué. Porque no tienes la tentación de querer hacer todo tú, sino que dices, venga, venga, ¿quién se avienta con esto? Pues yo, venga, tú eres el encargado, vamos, y lo que necesites yo te apoyo, y tracarrán, y vas haciendo esta división, y la neta es que con esta apertura de ir, como dice Francisco, ¿quién trae mucha herramienta para este proyecto? Fulanito, vas, o sea, qué chido que lo tomes y nosotros somos tu equipo de apoyo, o sea, no somos, nos vamos bueno, ya lo agarró ya lo va a hacer. No, en llevas tu mano porque tú tienes mucho más posibilidades de hacerlo y nosotros te apoyamos. Entonces, eso creo que es un cambio de visión que es muy profundo, pero a la vez no lo deberíamos de ver con tanto miedo porque no es tan desgarrador como tener que tirar todo y volver a empezar de cero, sino es un cambio de visión, un trabajo con tu ego, un trabajo con tu soberbia y con las estructuras de poder que sí son muy ostentosas y muy seductoras, pero es decir, todos tenemos unas características particulares y cuando lleguen las características de un proyecto que esa persona es el mero, mero capotero, dáselas, que él las agarre, que todos le apoyemos. Esa es la parte que yo por eso digo, pues por supuesto que cada unidad de negocio va a tener cierta personalidad, porque esa persona es muy buena en algo y esa unidad de negocio va a ser súper ordenada, porque esa persona es súper ordenada y otra va a ser, no es tan ordenada, pero tiene otras características y está bien y se apoya y se apuntala la parte que a lo mejor está más floja, pero no lo buleas, no lo quitas, sino le complementas. Y eso es lo chido. Así vivimos los humanos, nos vamos complementando también con las parejas, con los amigos, con el equipo de trabajo, te haces fuerte con otras personas y sigues teniendo un valor increíble porque no te devalúas por lo que no sabes, sino más bien tienes una cuestión que es muy buena en lo que tú haces y te complementas y eso está chidísimo, creo yo. Padrísimo, Inés. Muchas gracias, René. Por favor, venga y vamos haciendo nuestra ronda de cierre. Quería compartirles esta imagen que habla mucho. Aquí habla de las condiciones que deben estar presentes en organizaciones basadas en valores y principios
Y antes de poner la licencia y la autonomía, luchamos siempre con la capacidad y la motivación de las personas. Entonces aquí lo que cerraba el triángulo, pues era darle la licencia para hacer, ¿no? Y creo que aquí viene el tema de la autogestión. Pero lo interesante de esto, que cuando les das licencia y les das autonomía a las personas, esto se los compartí en el grupo de WhatsApp, pues la persona se motiva y esa licencia te ayuda a mejorar tus capacidades. O sea, es como el círculo vicioso de crear que cuando les das autonomía a las personas, les das más motivación y su capacidad mejora y empiezas a dar resultados. Creo que aquí lo que nos ha faltado mucho, y creo que los principios deben de estar alineados es a esto, a que, que esta autonomía que tienes, como lo dice el libro de Alejo, te, te deje actuar en tu día a día alineado a la organización. O sea, creo que lo que nos hace falta dar mucho es la licencia y la autonomía, el dejar equivocarse a las personas, ¿no? Ahí está. Ahí está la clave. Ahí está la clave, René. Ahí está la clave, René. Ese es el tema de la no soberbia y la no perfección. O sea, ese es el tema. Tenemos derecho a experimentar, a equivocarnos, a aprender, y tiene que ser un proceso gustoso. Y entre menos peligroso sea la equivocación, está perrísimo, ¿no? Pero sí está bien padre esa parte. Muy bonita esa gráfica. Sí, está padrísima. Muchísimas gracias, René. Suma mucho. ¿Qué te llevas, Álvaro? Mira, primero, me gustó mucho toda la sesión. Quise estar escuchando porque hay una riqueza en todo lo que cada quien dijo. Yo me llevo algo que me gustó, es saber cómo romper la jerarquía para ayudar a la autonomía de la empresa. Es bien importante saber cómo vas a romper la autonomía sin dañar la empresa. Con eso me quedo. Padrísimo. Gracias. ¿Qué te llevas, Pedro? Bueno, les mando ahí una guía de Scrum, que es una metodología ágil. Estamos aplicándolo desde hace un par de años en las empresas y combina increíblemente lo que toda la parte de equipos con las formas de dar resultados ágiles y quita las jerarquías. Yo creo que vale mucho la pena esta guía. Échenle un Padrísimo. ojo, vale la pena. Muy bien, gracias. ¿Qué te llevas, Alberto? Yo me llevo que si le das a la persona el conocimiento y le das la parte de valorar lo que hace y lo que sabe, vas a tener los resultados. Y le vas dando también guía. Creo que es lo importante. O sea, no es darle y dejarlo. No. Guía. Claro, Y darle, bueno, así que permiso para que se equivoque y aprenda de sus errores, que es lo que dice el libro. padrísimo. Se deja que se equivoque, Así pero es. tampoco vamos a estarlo repitiendo. Ahí me encanta porque es guía y autonomía, ¿no? Claro, Guía y autonomía. Es decir, te doy la guía para que seas autónomo, ¿no? exactamente. Padrísimo. ¿Qué te llevas, Inés? Como ya hablé mucho, solo mucho agradecimiento. Gracias. Gracias. ¿Qué te llevas, Francisco? Digo, una gran sesión, pero me llevo el tema de poner a la organización al servicio de la persona humana. Padrísimo, padrísimo. Me encanta porque vemos cómo se va engranando todo. O sea, toda esta filosofía y todo este rollo, hay maneras muy concretitas de aterrizarlo, ¿no? De bajarlo. Padrísimo. ¿Qué te lleva, René? Trabajar en nuestros principios y separar esta distinción que a iniciar el año nosotros traemos todos los principios de UCE y los tenemos haciendo comunicación en la organización, pero dentro de nuestro protocolo, ponerle nombre y apellido, principio de orden social y poner lo que nos rige como comunidad y luego los principios que nos ayuden a la toma de decisiones y a la solución de conflictos. Creo que esta gran separación es oro Muy, molido. muy padre, padre. Yo me llevo mucho
igual, o sea, como que ya lo había visto, pero ahora lo valoro muchísimo más, esta distinción entre principios y valores, ¿no? Y me quedo mucho con la génesis, ¿no? Me gusta muchísimo, lo que aprecio de Alejo es eso, que no es la complejidad, no es el estudio, no es ¿cómo te diría? El conocimiento, sino lo que lo guía es una mera situación práctica, ¿no? Y es una intuición fabulosa de cómo llega a esto, o sea, llegar a esto, ¿no? Que resuelve años y años y años de discusión sobre todo este tema de principios y valores, se me hace sensacional. O sea, por eso aprecio mucho esta parte de confiar en la intuición, confiar en que tenemos lo necesario para resolver las broncas, pero a veces nos da pánico confiar en la intuición y andamos sedientos buscando fuera para que nos digan cómo hacerlo. Les agradezco enormemente la sesión, me encantó, qué bueno que quedó grabada. Nos vemos para continuar porque todavía hay mucha riqueza en el capítulo 2. Ahí vamos a entrar al tema de para qué está la empresa, ¿no? O sea, qué tanto la empresa está al servicio de la vida de la persona, qué tanto la vida de la persona está puesta al servicio de la empresa, ¿no? Esa claridad me parece que es maravillosa. Entonces vamos a una sesión riquísima la próxima semana. No se lo pierdan por este mismo canal a esta misma hora. Así es que con unos actores maravillosos que están aquí presentes. Maravillosos. Nos Gracias, vemos el jueves. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el Saludos. jueves. Gracias, nos vemos. Buen Hasta día. luego. Bye. Y hasta luego. Abrazo a todos, gracias. Gracias.